Como hemos leído en la palabra del Señor en Génesis, el primer libro de la Biblia, el temor, el miedo, ¿verdad? Ha venido plagado la humanidad desde el principio, ¿sí? En este caso, pues, a base del pecado, por la desobediencia, ¿verdad? De ellos, tuvieron miedo. Y también en Éxodo podemos ver a Moisés cuando el Señor le mandó a hablar con Faraón y el Moisés le contesta: Señor, por favor, no creo que yo pueda hacer eso, ¿verdad? Y el Señor tuvo que intervenir porque él también sintió temor de poder ir a hablar con el Faraón, de hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. En el libro de Jueces, Gedeón dice: pero ¿quién soy yo entre esta tribu? Se puede ver como que se hace el humilde, ¿verdad? Pero no era realmente que se estaba haciendo el humilde, sino que Gedeón también tuvo miedo y Dios tuvo que hablarle porque sintió miedo. En el Nuevo Testamento podemos ver en Hechos 18, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles. Cuando Pablo estaba predicando la palabra del Señor, unos creían y otros blasfemaban y él temía por su vida. Sí, entonces podemos seguir hablando de muchos, ¿verdad? En la historia de la palabra del Señor que sintieron miedo. ¿Qué significa la palabra miedo? Dice, yo busqué y dice, la palabra miedo significa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, ¿verdad? Dice que puede ser real o puede ser imaginario. Esto me trae a mí a la mente, en el mes de abril, fuimos a visitar a mi mamá con mi esposo, nos fuimos a Houston y tomamos un avión que nos lleva, era la primera vez que mi esposo iba conmigo a Monterrey en el avión y yo le dije: no, hombre, va a estar así, en 40 minutos estamos en Monterrey. Y entonces abordamos el avión y yo me estaba empezando a poner mis audífonos para ir escuchando, ¿verdad? Alabanzas. Pero como el Señor me regaló el olfato tan bueno, yo empecé a oler a quemado. Y entonces se vino a la mente, en el avión solamente iban 15 personas máximo. Y se vino a mi mente, quizás van a preparar algo, porque como era tan escasa el trabajo para ellos, dije yo, quizás van a preparar una cenita, ¿verdad? Para los que venimos aquí. Y le digo a mi esposo: huele a quemado, ¿verdad? Y me dice él: no. Le digo yo: sí, ¿cómo que no? Sí, sí, huele a quemado. Y me quito los audífonos y empiezo a ver a la gente que trabaja en el avión corriendo de aquí para allá y abriendo donde pones tus maletas, todos pa. Yo iba sentada en la ala y enfrente de nuestro asiento estaba, ¿verdad?, otra persona sentada en el ala, no en el ala del avión, sino por fuera estaba el ala, ¿verdad?, a ese nivel. Entonces, dicen, empezamos a escuchar que dicen: huele a quemado, huele a quemado. Y dice el muchacho de enfrente: sí, huele a quemado y aquí se ve la lumbre. Entonces ya habíamos despegado, ya estábamos no sé cuántos pies de altura, pero de las 15 personas empezaron a sentir miedo, empezaron a sentir tanto miedo que se podía ver la angustia. Yo me puse en una posición que dije: bueno, ya estamos aquí, ni modo de saltar, ¿qué podemos hacer con el miedo? ¿Qué podemos nosotros, en algo podemos ayudar cuando sentimos miedo? Yo dije: bueno, ni modo, Señor, si esa es tu voluntad. Nos tomamos de la mano con mi esposo y empezamos a orar. Y eso no quiere decir que no se sienta, sí se siente, pero a tal grado como nosotros estábamos viendo el movimiento, pues no, estábamos confiando si era la voluntad de Dios. ¿Qué más nosotros podemos hacer contra la voluntad de Dios, verdad? Entonces empezaron a decir la muchacha, la hermosa: no, todo está bien. Yo dije: ¿cómo va a estar bien si huele a quemado y te están diciendo que hay lumbre? Todo está bien, no indica ninguna luz roja en el piloto, dice, ¿verdad? Que todo está bien.
Entonces, ellos iban y querían saber de dónde venía esa lumbre que se miraba y ese olor a quemado. Bueno, para no hacerles tan larga la historia, dijeron que un pájaro se había metido en los motorcitos del avión, que un pájaro se había metido en el motor del avión y que eso era lo había extraído y había producido el olor a quemado. Y cuando ya se supo que aparentemente era eso, entonces ya la gente, una empezó a relajarse, se paró y empezó a mover su brazo porque sentía que se le estaba durmiendo el brazo de la angustia. Un muchacho que estaba mero enfrente, más alto que yo, más joven y, ¿verdad? Se miraba un hombre fuerte, tuvo que venir el capitán del avión y sentarse a hablar con él porque estaba que él no podía tener paz, no podía calmarse a pesar de que le habían dicho que ya estaba todo bajo control. Bueno, ese viaje duró casi 3 horas. Ahorita todavía me está costando para convencer a mi esposo que vayamos a ver a mi mamá otra vez en el avión. Y es una historia que era un hecho real. Dice el significado, la palabra miedo puede ser imaginario o puede ser real. En este caso era real, pero nosotros decidimos orar y ponernos en las manos del Señor y bueno, dije yo, qué privilegio más grande que morir con mi pareja. No me voy a quedar solita ni él se va a quedar solito. Nos vamos los dos con el Señor. Ese era un tipo de miedo real. Pero ¿a qué te quiero llevar con esto? Dice que nos causa el miedo. ¿Qué es lo que nos causa el miedo? ¿La imaginación o la ignorancia? Vivir en dudas. Si vivimos dudando de Dios, ¿cómo nosotros vamos a tener paz y contentamiento en la vida? En 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, esto se aprende, hermanos. Así como se aprende el hábito de vivir con miedo, también se aprende el hábito de tener dominio propio cuando uno ya tiene al Señor. Porque yo sé que en otra situación, en ese mismo caso, yo creo que yo me hubiera muerto de un ataque al corazón o de, yo no sé, de miedo. Y el avión nunca hubiera caído, simplemente era una falsa alarma. ¿Sí? Pero cuando nosotros ya tenemos al Señor, dice su palabra, tenemos que tener dominio propio. Y eso solamente se obtiene pidiéndoselo al Señor. Él nos los da. El temor no nos deja pensar con claridad, con la claridad de siempre, y nos detiene a tomar decisiones que no debemos. El temor paraliza, el temor esclaviza, bloquea nuestro crecimiento espiritual, porque pensamos que por el miedo que nosotros tenemos no nos sentimos capaces de hacer la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Y ponemos muchas excusas, queriéndonos nosotros a lo mejor cubrir con un espíritu de humildad. Yo no puedo, yo no estudié quizás, yo no sé de música, yo no puedo cantar como mis hermanas. Y nos empezamos a comparar y nosotros mismos por el temor, por el miedo, nosotros ponemos obstáculos que nos paralizan en nuestro crecimiento espiritual. Por un lado sabemos mucho de Dios y por otro vivimos con temor, que no viene de Dios. Como pudimos leer en Génesis, ¿de dónde viene el temor? De la desobediencia, ¿verdad? Del pecado. Desde ahí empezó el temor en la vida del hombre. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Ya vamos calentando motores. Dice la palabra del Señor, dice, Dios tiene una voluntad para nuestras vidas, pero por temor, como lo estábamos hablando, no andamos en ellas. Por temor y también, como dijo el significado, por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De saber la palabra del Señor. En Romanos 12:2 dice la palabra del Señor, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. No se acomoden al mundo actual. Muchas veces nosotros ya tenemos bastante en nuestras vidas, cada uno en situaciones diferentes. Puede ser espiritual, puede ser emocional, la lucha, puede ser económica, el miedo a no poder, ¿verdad? El trabajo se agotó y no vamos a poder cubrir la mensualidad de X o Y. Pueden ser muchas razones, cada uno sabe cuál puede ser su temor. Pero nosotros que conocemos al Señor, su voluntad para nuestras vidas, hermanos, es buena y es perfecta. No nos acomodemos a este mundo, a lo que escuchamos. Si te soy bien honesta, en mi casa nosotros no escuchamos noticias. Ya es bastante con lo que se escucha como para que nosotros nos sigamos cargando. Ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos las medidas que debemos tomar. Entonces, en mi casa, nosotros no estamos al tanto de la televisión para escuchar malas noticias. Eso es algo bien particular, pero no me gusta reforzar lo que ya está causando miedo en las personas. Sé que existe, pero en mi persona no me gusta gastar o dedicar mi energía, mi enfoque a lo que está pasando. Mejor nos tomamos de la palabra del Señor y aquí sí nos enfocamos y aquí sí nos agarramos y el Señor nos va a cubrir como ya han testificado. Amén. Pero no por eso yo me voy a ir a meter a la boca del león. Sé lo que está pasando, pero no te doy el poder, ni la energía, ni mi enfoque para que tú te apoderes de mis emociones, de mis sentimientos, porque no me gusta tener miedo. Esa palabra no me gusta, pero Dios me ha ayudado a superarla de una manera, pasando las situaciones, pero con Él, no sola, con el Señor. Amén. Quizá podemos nosotros hacer mucho más de lo que nosotros ya hacemos. Pero como lo decimos, nos afecta el temor en nuestras vidas y nos limitamos. ¿Cómo nos afecta el temor en la salud? El temor está ligado a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, jaquecas, úlceras, desórdenes digestivos, en la piel. Nuestro sistema emocional no es solo algo que sentimos y sabemos, sino que afecta todo nuestro cuerpo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 17:22. Un corazón alegre es la mejor medicina y un ánimo triste deprime a todo el cuerpo. Un corazón alegre. Pero ¿cómo voy a estar alegre, hermana, si estoy pasando cierta situación? ¿Cómo voy a estar alegre viendo lo que está pasando? Bueno, porque nuestra confianza y nuestra esperanza no está en lo que está pasando. Nuestra confianza está en el Señor. ¿Sí? Hermana, es tan importante que nosotros rindamos nuestras emociones, nuestros temores, nuestros sentimientos al Señor para que sea Él tomando el control y que nosotros no nos vayamos a enfermar. Las emociones son muy importantes para nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros las debemos rendir al Señor. Es por eso que el Señor dice que cuidemos nuestro corazón de una raíz de amargura, porque va a enfermar nuestro cuerpo. Dice que un corazón alegre es la mejor medicina. ¿Sabes que a veces hay personas que no han aprendido a reír, pero hay una terapia que les dice, ríete aunque no sepas, aunque nada te cause risa, y así vas a aprender a sonreír? Aunque parezca uno loquito, pero a mí me encanta reír hasta que me duela la panza, digo yo. De cosas buenas, a mí me gusta estar feliz porque tengo al Señor de mi lado. Y si yo tengo al Señor de mi lado, ¿por qué yo voy a estar amargado o triste o preocupado de tal manera que yo me llegue a enfermar? Amén. En Proverbios 17:22, por si lo quiere apuntar. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado y la sabiduría, hermanos, para poder nosotros venir
y cambiar el enfoque del temor a Dios. ¿Qué es el enfoque? Cuando nosotros estamos concentrados, cuando nosotros le prestamos atención, cuando nosotros nos interesamos tanto. Eso es el tener el enfoque en. Y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque nosotros que somos cristianos y tenemos la palabra del Señor, nosotros debemos de superar el temor y ser libres. Debemos cambiar nuestra atención, quitarla de temor y concentrarnos en Dios. Amén. En Isaías 41:10 dice la palabra del Señor: no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está con nosotros? Dios, el Todopoderoso, el soberano Dios. Él está con cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice su palabra: no temas. Confía en el Señor. Que no nos detengan en la casa para venir a alabarle y a glorificarle. Que no vivamos con miedo, porque el miedo es un espíritu que nos detiene, no es del Señor. Amén. Dice: no desmayes porque yo soy tu Dios. Sigue adelante, no desmayes. Como dijo el testimonio de nuestra hermana Cristina, la carne estaba así, pero mi alma alababa al Señor. ¿Sí? Y ella le decía a su alma: alma mía, adora al Señor, aunque yo tenga 105 de temperatura, aunque los médicos digan lo que digan, aunque los médicos diagnostiquen cáncer en nuestra vida, sea lo que sea, lo más extremo, esa es la carne, pero el alma está conectada con el Señor, con su palabra, y por eso no vamos a temer. Amén. No vamos a desmayar porque Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, el fuerte y valiente. Y Él es quien nos sostiene, Él es quien nos da las fuerzas. Aquí dice: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré. Vuelve a repetir: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Siempre. Entonces, si el Todopoderoso nos da su palabra en Isaías 41:10, ¿qué es lo que nos hace falta muchas veces cuando vemos las situaciones que son reales o a veces imaginarias? La fe. Esa es una lucha espiritual y debemos nosotros tomarnos de la palabra del Señor. Debemos nosotros pedirle al Señor para que nos ayude a que se nos grabe, así como se nos graban las noticias y cuántos han muerto y cuántos infectados y que ya cerraron y que ya abrieron y que, hermanos, hasta pasamos la voz. ¿Por qué no pasamos la palabra del Señor? ¿Por qué no mandamos mensajes de aliento, de bendición? Nosotros no sabemos si un hermano o una hermana está en esta mañana asustada, deprimida, y nosotros todavía mandamos mensajes con información negativa. ¿Estamos nosotros ayudando en algo? ¿O estamos reforzando más lo que ya se está hablando en las noticias o en la vida? ¿Sí me estoy explicando? Tomémonos de la palabra del Señor, hermanos. Mandemos mensajes de aliento y de bendición, de esperanza, de gozo. Transmitamos a Jesucristo. Transmitámoslo con el testimonio. Aleluya. En Filipenses 4:7 dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira, la mente es una mina para el mal, donde nos ataca de una manera que quiere entrar la duda.
pero ¿y si esto? Pero ¿y si lo otro? Pero es que las noticias y la CDF, no sé, de medicina, tiene estos números y tiene esta información. Hermano, Dios es más que cualquier noticia, cualquier gobierno, cualquier asociación de medicina del mundo mundial. Dios es más poderoso. No permitas que esas informaciones llenen tu mente. Si tú no tienes aún ese carácter, para que no te afecte, para que digas, ok, pues es lo que es, y mejor no la escuches. Si todavía eso perturba tu corazón y tu mente, déjalo para un lado y ponte en las manos del Señor y confía plenamente en que Él nos guardará. Hermano, su voluntad es perfecta. Y si pasa, pasa. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Angustiarnos. Cuando estaba yo pidiéndole al Señor por la palabra, Dios es testigo de lo que yo voy a decir. Una noche, y se lo compartí a una hermana porque me gusta tener testigos de lo que me está pasando. A una hermana se lo compartí. Una noche me desperté para verificar si estaba respirando. Otra noche me desperté tocándome a ver si no estaba caliente. Cuando tú estás preparando un mensaje que Dios te está hablando, el diablo tienta tu vida. Y yo decía, Señor, yo no soy así. Tú a mí me has hecho fuerte, me has ayudado a ser valiente. Era pura tentación, puro ataque. Me puse en las manos del Señor, le oré al Señor y le clamé por su ayuda y en el nombre de Jesús reprendí. Amén. Pero la mente es poderosa. Santo Dios, dije yo, wow. Le hacía en la madrugada y lo hacía como escondiditas porque mi esposo tiene como el sueño un poco que se despierta rápido. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? El ataque del enemigo. Pero eso no me detiene para seguir hablando las buenas nuevas del Señor. Amén. Eso no me va a detener y aunque me tapen la boca con las tapabocas, mi alma alaba al Señor. Aleluya. Sí es incómodo, pero es ok. Vamos a alabar y a glorificar el nombre del Señor siempre, siempre. De lo que sí nos debemos de preocupar es de vivir en santidad. De eso sí nos debemos preocupar, porque si nos da o no nos da, somos de Cristo. Y para Él vamos, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. A Él vamos, con o sin el virus, ¿sí? Con o sin la enfermedad, con o sin dinero, con o sin preocupación. A Él vamos. Lo que sí debemos pedirle la ayuda al Señor es vivir en santidad, vivir bajo su voluntad, como lo dice su palabra, y que muchas veces por ignorancia no la sabemos. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas? Él tiene un plan para tu vida, para mi vida específico. Él no tiene el mismo plan que para Melissa lo tiene. No es el mismo para mí. Él no quiere que todos hagamos lo mismo como cuerpo de Cristo. Él tiene una voluntad buena y perfecta para cada uno de nosotros. No vivamos en temor por ignorancia de la palabra del Señor. Amén. Agarrémonos de su palabra. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Aleluya. Cuanto más de la palabra esté dentro de nosotros, más fuertes seremos. La palabra de Dios nos recuerda quién controla nuestra vida. ¿Está controlando la palabra del Señor hoy tu vida? ¿O qué es lo que está controlando tu vida? Las circunstancias que estemos viviendo, hermanos, no nos deben controlar. Es el poder de la palabra del Dios vivo lo que debe controlar nuestras vidas. Es el poder de la palabra del Dios vivo, aleluya,
que tengamos fe, que nos apropiemos de su palabra, que la repitamos, que la escribamos en las paredes de nuestra casa. Es la palabra del Dios vivo lo que debe controlar, dirigir y estar en nuestra vida y depender solamente de Él. Demos testimonio de cómo la palabra de Dios nos fortalece, nos consuela y nos impide que tengamos miedo. Hay razones humanas para temer, pero con Cristo Jesús como nuestro Salvador y la palabra de Dios que nos sostiene, no hay razón para temer a nada. Confiemos en el Señor, confiemos plenamente en el Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Confiemos plenamente en el Señor. Dios es bueno. Dice en Mateo 11, 29, 30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Mateo 11, 29, 30. ¿Verdad? Como nosotros sabemos, los bueyes llevaban el mismo yugo para ayudarse, ¿verdad? En este caso es una unidad espiritual con Cristo, que desde que nosotros nos amanezcamos, sea el Señor y yo, tú y yo, Jesús. Tú ayudándome en mi carga, Jesús. Yo te rindo, Señor, mi vida, mi temor o mi carga, Señor, en este día. Tú y yo, dice Él. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vamos a hallar descanso para nuestra alma, porque su yugo es fácil. Y muchas veces nosotros estamos cargando con un yugo tan pesado y no estamos nosotros llevando sobre nosotros el yugo del Señor. Nosotros a veces estamos cargando con el yugo del mundo, de las noticias, con el yugo, no sé, hermanos, cada uno sabe qué yugo está cargando. Muchas veces tenemos situaciones con nuestros hijos, muchas veces tenemos situaciones en nuestro trabajo, con nuestro jefe. Cada uno sabemos con qué yugo estamos cargando, que es tan pesado, pero el yugo del Señor es liviano. Aprendamos de Él, como dice su palabra. Seamos humildes de corazón y hallaremos descanso para nuestra alma. Su yugo no es difícil, hermanos. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor, porque Él es fiel y su palabra es verdadera. Amén. Tantas promesas que hay en la Biblia, pero solamente son para nosotros los hijos de Dios. Qué privilegio tan grande que podemos nosotros, si las conocemos, apropiarnos de ellas. Estaba buscando cuántas promesas hay en la palabra del Señor. Unos decían 3,000, otros decían más de 3,000. Lo cierto es que son palabra de Dios viva, promesas de un Dios vivo y verdadero, y son para nosotros, para los hijos de Dios. Qué privilegio tan grande el haberle conocido, y no lo olvidemos. No lo olvidemos, su palabra no va a volver vacía. Si nosotros la creemos y la ponemos en práctica y nos apropiamos de ella, esa palabra no va a volver vacía. Esa palabra va a dar fruto, mucho fruto en nuestra vida. De nosotros depende en nuestra relación con el Señor. Amén. De nosotros depende de nuestra relación con el Señor. Esta es la palabra que yo traía en esta noche para ustedes, hermanos. La palabra que el Señor me dio. Aleluya. Sigamos adelante confiando plenamente en el Señor.
No dudemos ni un minuto, acordémonos de lo que dice su palabra en Mateo 29:30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Y cómo vamos a aprender de Él? Escudriñando su palabra de día y de noche. Y cuando en tu trabajo te permitan escuchar, ponerte tus audífonos, como yo tengo el privilegio, escuchemos la palabra. No dejemos nosotros, porque no la leamos, también escuchemos la buena palabra del Señor. Aleluya. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa noche tú has hablado a mi vida, Señor, y a la vida de mis hermanos, dándonos, Señor, aliento y confirmando y recordándonos, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros, Señor, que nuestra vida no depende de las circunstancias de este mundo, Señor, sino de ti, de tu palabra, Dios maravilloso. Bendice, Señor, a cada hermano en esta noche aquí presente, y a todos los que no pudieron venir, Señor, por su trabajo o por ciertas razones, Padre Santo. Padre de la gloria, en esta noche, Señor, te pido, Padre Santo, por cada familia, Señor, por cada generación de mis hermanos aquí sentados, Señor, que seas tú recordándonos, Señor, que no estamos solos, que tú, Señor, dejaste a tu consolador para que nos dirigiera nuestra vida, Señor, que está con nosotros y que está en nosotros, que nos dirige, que nos habla, que nos redarguye, que nos recuerda tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, solamente en ti, Señor. Tu palabra dice que caerán 1000 a tu diestra y 10,000, Señor, a tu derecha, pero tú, Señor, estás con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor. Te damos gracias por tu fidelidad, Dios maravilloso. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la paz que solamente puede venir de ti, Señor, se quede en esta noche con cada uno de mis hermanos, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias.